continuamos en nuestro Plaza Mayor y en la noche de hoy nos visitan Paz López Aguinaga y José Ignacio Cámara de la plataforma Sentir Aranda. Muy buenas. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hace un par de semanas teníamos la presentación oficial de cara al público de lo que es Sentir Aranda. Así que me gustaría preguntaros un poco la valoración, el feedback que habéis notado en estas últimas semanas. Pues bueno, no sé, Paz tal vez está más en contacto aquí con la gente y podría dar un poco su opinión más cercana. Yo en principio trabajo fuera, pero es verdad que en los primeros días ha sido mucha la gente que nos ha parado por la calle, nos ha animado, nos ha dado muchos ánimos y sobre todo nos han dicho que somos unos valientes. No sé si merece la pena tanto adjetivo, pero bueno, la verdad es que con la moral bastante alta. Sí, yo comparto también esto de la moral alta, porque al principio era casi una cosa un poco quijotesca, ¿no? De aquí 4 que queríamos hacer cosas por nuestro pueblo, pero luego vimos que sí que teníamos acogida, que había mucha gente en la presentación, que nos preguntaba la gente por la calle o que nos decían, anda, ¿y te vas a meter en estos tinglados? Bueno, pues ya veremos, pero sí, se nota... O nos sentimos muy bien acogidos, sí. En esa tarde-noche de la presentación sí que vimos mucha gente curiosa, pero también pudimos ver gente que apostó de alguna manera por vuestro proyecto. También metió un poquito el dedo preguntando diferentes cosas, tanto ideología política y sobre todo cuáles eran vuestras líneas rojas, ¿no? Eso fue fue una de las preguntas más repetidas, entre comillas, ¿no? Pero bueno, empezando por la valoración de la gente que acudió, pues estamos muy satisfechos porque además de los amigos y gente que más o menos conocía el proyecto, unos porque lo habían hecho público, otros porque solo lo sabían sus familiares, pues creo que tuvimos también un poco un abanico, una representación ciudadana importante de pues gente involucrada en plataformas, en asociaciones, y que esas preguntas yo creo que fueron enriquecedoras para todo el mundo, ¿no? Porque también hemos oído pues muchos comentarios de tertulianos, de otras circunstancias, que bueno, pues cada uno pone su pincelada donde cree que tal, y a lo mejor lo que nos falta es conocernos un poco más a fondo y poder saber tal. Pero bueno, respecto a las líneas rojas, si no queremos otra vez divagar demasiado, nuestra línea roja es Sentir Aranda, es decir, como ya hemos dicho, no somos un partido político, por tanto la ideología nos la dejamos en casa y lo que queremos hacer de Aranda es una ciudad con una proyección de futuro y que esa ciudad con esa proyección de futuro tiene que crecer con, digamos, el apoyo y el empuje de los que vivimos aquí, de los que sentimos esto y de las asociaciones y de todo el mundo que esté involucrado en el desarrollo de la ciudad. Entonces, no queremos protagonismos de nadie, nadie hemos dicho ni que queremos salir en la lista, ni que tal, que es una pregunta también muy repetida, ¿quién es el número 1, quién es el número 2? No nos lo hemos planteado en absoluto. Entonces, 0 protagonismos, ideas, proyectos, ejecuciones, y creo que bueno, la base es que somos un poco cada uno de un sector, de un gremio, que consideramos y creemos que podemos aportar cosas y que estas cosas, bueno, pues nos sirvan sobre todo algunos pensando en nuestros hijos o en las generaciones futuras, pero también pensando en que el devenir de los últimos años pues no nos está llevando a ningún puerto seguro en ese aspecto de poder tener un desarrollo. Yo, por añadir, o no sé si hace falta añadir algo más, lo que más me gusta de esta plataforma es la transversalidad, ¿no? Que aquí cabemos todos y se escucha a todo el mundo y todo el mundo puede aportar ideas que en algún momento podemos decir eso es descabellado, eso yo no lo pondría ni en la carta a los Reyes Magos, y a lo mejor en otro momento decimos pues sí, porque esto es una idea de a futuro, de primero arreglaremos lo más urgente, pero si no hay nada que te ilusione para el día de mañana o el día de dentro de un mes, pues ¿qué hacemos levantándonos para hacer nada hoy, ¿no? Entonces hay muchas ideas y la verdad es que algunas son muy interesantes y que le dan
un poco de aire y un poco de ilusión. He hablado de esa primera toma de contacto con el público que tuvisteis hace un par de semanas, pero quizás alguien todavía no conoce todo lo que engloba el proyecto de Sentir Aranda. Una plataforma que nace con perfiles muy diversos, como hablabas antes, pero sí que me gustaría saber dónde está el origen que da pie a la plataforma, o sea, cómo surge. Bueno, el origen empieza con unos arandinos de 30 y pocos años, que unos tienen que estar trabajando fuera, otros están aquí, y más o menos en esto de un grupito de 3, 4, 5 amigos, dice, bueno, siempre estamos quejándonos, siempre estamos hablando, pero nunca hacemos nada. Entonces, a partir de ese momento, pues ellos empezaron un poco a diseñar cuál era la puesta en marcha y ver si había gente que se subía al barco. Entonces se hizo una primera aparición en redes sociales en el mes de agosto y a partir de aquel entonces pues yo creo que ya empezamos a ser 20 no sé cuántos y ahora mismo pues estaremos casi en 50-60 personas. Unos pueden dar la cara, otros no pueden dar la cara porque no se sientan a lo mejor digamos señalados o marcados tal, pero que empezó pues un poco por eso, por un comentario de amigos, pero bueno, también el reto de la gente joven, ilusionante, de cambiar las estructuras y cambiar lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy un poco, de momento, de los más mayores de la asociación, cuando ves gente joven que quiere tirar para adelante, lo menos que puedes hacer es empujar detrás, ¿no? Y esa es un poco la idea, que si de verdad nuestra juventud, si de verdad nuestra próxima generación quiere hacer de Aranda algo mucho mejor, pues estamos a tiempo de poderlo desarrollar, hacerlo, dejar de criticar, dejar de quejarnos y empezar a hacer cosas. Sí que centrasteis, quizás, corregidme si me equivoco, la exposición del proyecto la centrasteis en un pilar fundamental que es la retención del público joven. A lo largo de la presentación comparasteis con otras comunidades autónomas, otras provincias, y las cifras que tenemos en Aranda concretamente son bastante alarmantes, ¿no? Bueno, lo que nosotros comentábamos en la presentación es que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma donde los estudiantes que salen no regresan. Ese es un dato objetivo y real. Si eso lo trasladamos incluso a Aranda, pues ¿qué voy a decir? Probablemente no es el 45%, estamos hablando del 75%. Pero también a veces no digo que nos cansemos, nos enorgullecemos de que el típico de donde vayas hay un arandino, nos enorgullecemos de que a un arandino le den un premio en Burgos, como pasó creo que la semana pasada, a una joven arandina, otro premio en Alicante a un nuevo emprendedor, es decir, tenemos mucho talento, si lo ponemos en valor y lo ponemos en nuestra propia tierra, creo que eso es un factor decisorio para los próximos años venideros. Y también por otro lado, si alguien ha estudiado un poco la pirámide de población arandina, la base de la gente que pueda encontrarse ahora entre los 0 y 15 años, que será lo próximo que va a suceder, estamos hablando de un 50% de la gente que está ahora en periodo laboral o en edad laboral, es decir, que a lo mejor tenemos que traer empresas, pero a lo mejor también tenemos que empezar a retener a esa gente, porque si de esos 700 se nos quedan en 250, pues difícilmente, es decir, podrá venir gente de fuera, pero tendremos que definir qué es lo que queremos hacer. Entonces, esa retención del talento y volver a tener a la gente que ha nacido aquí, que es la que más lo va a sentir, pero también, desde luego, bienvenidos a todos aquellos que vengan a aportar, a trabajar y aportar cualquier tipo de beneficio en nuestra tierra. Y supongo que Paz, que conoce mucho más de cerca que yo los chavales, porque ella en sus clases los tiene más directamente, podrá añadir alguna cosa importante. No sé si como desempeño o simplemente como la mayoría de la gente que estamos en la plataforma, ¿no? Que pensamos, ¿y qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Yo me volví aquí, pero ¿qué va a ser de mi hijo? ¿O qué va a ser de nuestros niños si en un momento dado quieren trabajar aquí, estudiar aquí, o si se van a ver obligados a marchar? Y después, ¿qué opciones o qué
aliciente van a tener para volver aquí a su tierra, ¿no? Entonces, muchos estamos pensando en eso, en qué futuro damos a nuestros hijos, que sí, que queremos que tengan unas buenas raíces aquí en su tierra, pero también que como los árboles, ¿no? Que busquen la luz y que vayan alto. Entonces tenemos que hacer algo por ellos, tenemos que hacer algo para que se puedan quedar aquí, para que les guste quedarse aquí, para que venga más gente aquí, que llegaremos a viejos, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a cuidar? La gente joven que esté aquí, ¿no? Y queremos que haya gente que nos trate bien cuando lleguemos a viejos. O sea, en cierto modo también es un poco idealista y egoísta, ¿no? Queremos que haya gente que nos cuide cuando lleguemos a viejos y queremos darle un futuro a esa gente. Apostar por la tierra, apostar por el talento que comentabas, todos esos arandinos que reciben diferentes reconocimientos fuera de aquí. También ese potencial industrial fue una de las cosas que destacasteis a nivel industrial, pero también la necesidad para la retención de ese talento, servicios en cuanto a sanidad, infraestructuras, comunicación. O sea, eso es también uno de los pilares fundamentales, ¿no? Correcto. Tenemos grandes empresas, unas han venido de fuera, pero yo creo que también, no me atrevo a dar cifras, pero tenemos una gran industria de emprendedores arandinos, es decir, y no arandinos y de la comarca. No quiero dar nombres por tal, pero bueno, Gerardo de la Calle, el mismo Tomás Pascual, quiero decir que han sido gente que sobre una idea han hecho una gran empresa, han hecho una gran industria, muchísimos otros, o sea, nos dejamos muchos en el camino por nombrar, pero prácticamente el 70 o el 75% de una parte importante de la industria que hay hoy en Aranda nace en Aranda y crece en Aranda. Entonces, esto que siempre ha sido, por decir algo, un ADN arandino y de la comarca, tenemos que seguir potenciándolo, porque muchas veces o intentamos crecer de forma exógena y podemos crecer de forma endógena. Y hay muchas formas de crecer y hay muchas formas de verlo. Entonces, esa retención y ese talento creemos que existe. O sea, tenemos investigadores en Australia, tenemos gente muy preparada, y que si cada uno pudiera aportar un poquito de todo eso para convertir una ciudad, ¿dónde fallamos? Pues fallamos en lo de siempre, en lo que ¿qué esperamos que nos traigan de fuera? Las infraestructuras, el no sé qué. Pues tendremos que ser reivindicativos, lucharlo, pelearlo y conseguirlo, y no hay más. Es decir, no podemos estar 30 años o 35 años desde que se hizo una primera manifestación por el hospital y ahora resulta que nos habían dicho que se iba a hacer en la próxima legislatura, pero ahora ya parece que ya avanzamos hacia la siguiente, que no sabemos quién nos va a gobernar. Lo mismo con la ONCE, lo mismo con las demás temas. Claro, tenemos que dar unos servicios a la ciudad, no solo ya para los arandinos, que como decía, tú estudias la pirámide demográfica de Aranda y dices, bueno, es que tiene que venir gente de fuera sí o sí, porque es que esas industrias necesitan mano de obra, necesitan trabajadores, necesitan técnicos, pero necesitamos que la ciudad tenga esos servicios y esas infraestructuras para poder crecer en todos los aspectos. Entonces, digamos que es un conjunto de hilos que tenemos que tejer, y no solamente tirar de uno, sino que ir tejiendo entre todos esos hilos para que la ciudad sea la que queremos y la que podamos pensar ideal. Y le reservo a Paz la parte de estudios, porque evidentemente tenemos que pasar por una exigencia de unos estudios universitarios, tenemos que fomentar la formación profesional, tenemos que hacer muchas cosas, pero fundamentalmente saber dónde nos dirigimos, porque si no sabemos dónde nos dirigimos, muy difícil será que lleguemos a algún puerto. Entonces, la idea de todo esto al final es, nosotros le llamamos Plan 2040, es decir, no es una legislatura, ni lo que voy a hacer en un año, ni lo que voy a hacer en dos, es sentar las bases de ese proyecto de desarrollo y caminar hacia él, a un objetivo. Podemos hablar hoy mismo de a largo plazo, pero bueno, la verdad que si echamos la vista atrás y pensamos los plazos que se nos han caducado ya, poco más podemos hacer que caminar hacia algo que de verdad tenga una meta y tenga un sentido. Hablábamos del tema, otro de los puntos fuertes, esa quizás formación universitaria de alguna manera para evitar que los jóvenes tengan que salir fuera a estudiar, y también
quizás el trámite de que no vuelvan. O sea, teniendo aquí una formación universitaria también sería un punto fuerte para esa retención de talento joven, ¿no? Se puede pensar en algún estudio universitario que aquí tuviera demanda o que tuviera encaje, sí, pero también hay que pensar que tiene que haber cualificaciones muy diferentes y puestos de trabajo muy diferentes. Entonces hay que pensar en formación que de verdad pueda tener un encaje, vamos a decir, socioeconómico o industrial en la comarca, y también pensar, o bueno, yo me gustaría pensar que nos podríamos sentar todos, sectores educativos varios y sectores industriales y económicos varios, y tratar de pensar de aquí a 10, 20, 30, incluso 40 años, qué queremos tener aquí, porque hay cosas que aunque las escribiéramos en una carta a los Reyes Magos, pues evidentemente no se hacen tan fácil, ¿no? Tenemos que pensar en plazos, como decía José Ignacio, a medio o a largo plazo, que visto lo que tenemos, pues igual tampoco son tan largos, ¿no? Y pensar que haya oportunidades muy distintas y para mucha gente. Habrá mucha gente que se necesite que tenga estudios universitarios, y hay otros estudios y otras labores y otros desempeños que no tienen por qué ser necesariamente universitarios y son igual de dignos y de importantes, porque aquí valemos todos y hace falta todo el mundo en un montón de trabajos y en un montón de profesiones y en un montón de desempeños. Algunas, a lo mejor, hoy por hoy ni siquiera somos capaces de imaginárnoslas, ¿no? Porque yo cuando era pequeña no había teléfonos móviles, por ejemplo, y ahora parece que no sabemos vivir si no estamos pegados al nuestro, ¿no? Entonces hay que pensar con creatividad y con, digamos, pocos miedos o pocas restricciones, ¿no? Algunas veces les digo a mucha gente que a Julio Verne le tuvieron por loco en su momento cuando hablaba de ir a la luna, y eso ya se ha hecho, ¿no? O cuando hablaba de los viajes submarinos o alrededor del mundo, y eso ya está logrado, ¿no? Entonces hay que pensar también con imaginación, porque la imaginación al final es pasión y es motivación para levantarte y hacer cosas por la mañana. Otro de los pilares fundamentales que destacasteis durante la presentación es esa escucha ciudadana, tan importante, y creo que uno de los núcleos fundamentales de todo lo que conlleva la plataforma es escuchar a la ciudadanía y explicarle a la ciudadanía cuáles son las prioridades que tiene Aranda, cuáles hay que centrarse, y también de alguna manera escuchar para ver qué es lo que necesita, ¿no? Correcto, es decir, tenemos un sistema electoralista que preguntamos a la gente cada 4 años, después se nos da la espalda y hasta que vuelva a haber otras elecciones nadie más nos vuelve a preguntar nada, ¿no? Entonces, nos gustaría, ahora vamos a tomar esa primera toma de contacto, pero nos gustaría que fuera un gobierno participativo con la ciudadanía, es decir, que podamos tener nuestras reuniones sectoriales en cada una de las concejalías cada 3, cada 5, cada 6 meses con la gente para, primero, recibir su input, es decir, qué es lo que consideran ahora más urgente en su barrio, en su asociación, en su gremio, en su deporte, y segundo, si no se puede llevar ahora a cabo, que sepan cuál es el orden de prioridades que existe para que se pueda llevar a cabo y entre todos tejer eso. O sea, lo que no podemos hacer es venir ahora, leer, que también lo decíamos allí, leer todo un decálogo de acciones que una vez que se pasan las elecciones nunca nadie más vuelve a preguntar nada ni nunca se sabe nada. Entonces, nosotros tenemos ideas, tenemos un plan y más o menos contrastadas tal. Dijo Ortega y Gasset, solo cabe progresar cuando se piensa a lo grande y solo se puede avanzar cuando se mira lejos. Es decir, no queremos ir en el día a día, hay que tapar este bache, no. Habrá que ver si esa calle, esa zona, ese barrio necesita no solo tapar los baches, sino que necesita un proyecto de regeneración en el ámbito sociocultural, que haya tal, es decir, bueno, aquí tenemos el ejemplo de Santa Catalina, donde unos señores valientes, atrevidos, han tirado para adelante, y hoy tenemos uno de los mejores murales que pueda haber en España, y tenemos un barrio con un poquito más de vida y que además puede ser visitable y tal. Bueno, pues podríamos hacerlo exactamente
con proyectos similares en otros barrios y tal, pero desde luego no sea nuestra imposición de lo que nosotros pensamos, sino que sea la participación ciudadana la que siga ese camino con transparencia, con información, y que sepamos que efectivamente lo primero será tapar un bache para que no se caiga la gente, y luego a lo mejor pensar en otras cosas más necesarias. Todo está limitado, todo tiene un tiempo, todo tiene un precio y todo tiene unas cosas. Bueno, pues ahí es donde nosotros tendremos que intervenir para buscar esos recursos, para generar esas acciones y poder llevarlo adelante. Pero desde luego para nosotros no entendemos hoy en día muy bien el sistema, por lo menos en una ciudad pequeña. En una ciudad grande probablemente es imposible, pero en una ciudad pequeña el que no puedas hablar con tus ciudadanos regularmente y que pueda ser un foro abierto y que pueda ser un foro participativo, bueno, alguno de nuestros ingenieros había desarrollado un sistema para que pudiéramos hacer preguntas a la gente y a través de una ID con cada uno de los ciudadanos pudiéramos saber en 24 o en 48 horas lo que les parece importante y lo que no les parece importante. Y esas cosas, pues bueno, a lo mejor son de ciencia ficción, como comentaba antes un poco Paz, pero bueno, hay apps que pueden permitirte ese desarrollo y sobre todo, lo dicho, con participación ciudadana, empresarial, asociativa, deportiva, cultural, con todo el mundo. No tiene sentido intentar gobernar y ir en contra de tus propios ciudadanos. Una de las cosas que también resaltasteis es la intención de cara a 2023 de poder participar en las elecciones que hay convocadas para mayo. No sé cuáles son los procedimientos que tenéis que seguir desde este momento para poder presentar esa candidatura. Uy, pues no te creas que yo domino mucho el tema. Bueno, el procedimiento simplemente se basa. Nosotros somos una asociación ciudadana y los ciudadanos nos tenemos que presentar como una agrupación ciudadana con interés electoral, y tenemos que demostrar que los ciudadanos de Aranda quieran que nosotros nos presentemos a las elecciones, y para eso tenemos que recoger 500 firmas en un periodo, digo 500 firmas por la población de Aranda porque siempre es una representación en función del censo, y tenemos, me parece que son 20 días, estamos calculando, depende de cuándo salga el decreto de las elecciones, pero bueno, durante 20-25 días en el mes de abril tendríamos que juntar 500 firmas para que los ciudadanos, para que nosotros pudiéramos decir que los ciudadanos tienen un interés en que nosotros les representemos y poder participar en las elecciones. Habláis de cara a abril, pero me imagino que el trabajo de Sentir Aranda continúa. Sí. Estáis en plena acción. No sé cuáles son de cara a los próximos meses las acciones que vais a llevar a cabo. Pues las más importantes son, como decía José Ignacio, escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo puede tener algo importante que decir y algo que aportar. Y luego, dentro de, digamos, la división que nos hemos más o menos creado, que al final se cambiará y se matizará, cómo se trabaja por grupos de trabajo con distintos, digamos, ámbitos o intereses, pues eso, recopilar ideas en esos ámbitos y ver qué recorrido podrían tener, cuáles podrían ser, digamos, más fáciles de implementar o las primeras en poder implementarse, y cuáles llevarían más recorrido, pero siempre pensando pues que tratamos con mucha gente, que cada uno puede aportar cosas y además que en algún momento también se podrán exigir. Quiero decir, tratar a la gente como mayor de edad, dignidad y gobierno, como que van a ser capaces de explicarse y también de pedir explicaciones para saber qué hemos estado haciendo o qué no hemos estado haciendo. No lo que decíamos de cada 4 años se piden explicaciones o no. Al final es un voto, salen unos representantes, y de lo que se haya hecho antes parece que luego nadie guarda memoria, ¿no? Pues
En este caso yo creo que sí que vamos a hacer un ejercicio de memoria o de responsabilidad. Bueno, pues no, por ampliar un poco, nosotros llevamos ya tiempo trabajando, es decir, hemos accedido a la presentación pública porque parecía que detrás de esto no había nadie, ¿no? Y bueno, solo hay redes sociales, ya veremos quién tal, que esa fue la primera piedra, pero bueno, que estamos aquí, que llevamos tiempo trabajando, que nos hemos dividido en 6 grupos de trabajo. Cada grupo va a tratar 4 o 5 temas, por decir de alguna forma, pues desde el punto fomento, cultura, participación ciudadana, barrios, urbanismo, y cada uno con sus conocimientos y sus experiencias tenemos una primera base. Esa base es la que, digamos, vamos a aumentarla con ese diálogo con la ciudadanía y con cada uno de los representantes tal. Y con ellos queremos cerrar el programa. Queremos que identifiquen las cosas que tienen prioridad sobre las que no tienen prioridad. Y esas cosas que tengan prioridad las encauzaremos entre los distintos grupos de trabajo a decir, oye, el objetivo es generar empleo, el objetivo es incrementar la población, el objetivo es esto, pues esto y esto tiene prioridad y esto tal. Pero sobre todo hablando de la ciudadanía, independientemente del tema industrial, del aumento del empleo y tal, tenemos que hablar de calidad de vida, tenemos que hablar de regeneración urbana, tenemos que hablar de animación sociocultural en los barrios, tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de nuestros teatros, auditorios, tenemos que hablar de muchas cosas. Y entonces queremos que los que están implicados nos iluminen y probablemente también nos guíen por dónde podemos empezar a ejecutar esta idea que todos tenemos. No sé si en estos meses que lleváis de trabajo ya se han enfocado algunas de esas prioridades que podrían conformar este... Nosotros las tenemos, pero queremos saber si la ciudadanía, si las asociaciones también las tienen. Es decir, la regeneración urbana parece que es algo que la gente lo pide a gritos y parece que es algo también que actualmente el equipo de gobierno, pues aunque llegue un poco a destiempo y todo de mano, pues también lo está realizando. Pero no queremos hacer una rehabilitación ciudadana en el aspecto que comentabas antes, bueno, pues quitamos un bache y ya está. No, tiene que ser un conjunto de medidas, tiene que ser un conjunto de cosas y tiene que ser planear la ciudad, ¿no? Entonces, efectivamente, una cosa es el mantenimiento de las cosas que hay, otra cosa es la creación de las nuevas cosas que queremos hacer. Bueno, José Ignacio Paz, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya siento el breve tiempo, seguramente podríamos haber estado hablando del proyecto muchísimo más, pero esperamos que seguir hablando de todos estos proyectos. Por nuestra parte, encantados de que nos hayáis tenido en cuenta y de que podamos expresar aquí a través de vuestro medio también un poco nuestro sentir y un poco más ampliamente que lo que se pueda leer en 2 columnas de prensa. Pero también queríamos agradeceros un reconocimiento que yo lo he vivido con mis padres cuando eran mayores, cuando eran personas que no podían salir a la calle y tal. La labor social, que no sé si sois conscientes que hacéis, de que a esas personas no válidas, que no pueden ir a las vaquillas, que no pueden ver la bajada en las peñas, que no pueden tal, y que vosotros echáis ahí el ánimo y las horas para poder tal, queríamos felicitaros porque hay mucha gente que de verdad es la única forma de poner cara y de vivir el contacto, al final son las imágenes que emitís a través de vuestro medio y creo que ese reconocimiento es justo hacerosle. Pues muchísimas gracias, cogemos ese reconocimiento. José Ignacio Paz, muchísimas gracias y esperamos seguir hablando del proyecto los próximos meses. Encantados. Encantados, gracias por recibirnos. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con más, no se vayan.